La primera vez que supe que algo iba mal fue un jueves cualquiera, de esos en los que la rutina te consume tanto que no esperas que el mundo se te caiga encima. Había llegado a casa más tarde de lo habitual porque el metro iba lleno y, como siempre, había retrasos. Entré, tiré las llaves en la mesa del recibidor y caminé hacia la cocina esperando encontrar a Marta preparando la cena o, al menos, sentada en la mesa con el portátil abierto, como hacía últimamente. Pero la casa estaba en silencio, solo se escuchaba el leve zumbido de la nevera y el sonido lejano de algún coche pasando por la calle. Me asomé al salón y ahí estaba Lucía, nuestra hija de 6 años, dibujando en el suelo con los lápices desperdigados a su alrededor. Al verme, levantó la cabeza y, con la naturalidad de quien no sabe que acaba de soltar una bomba, dijo, «Papá, mamá no está», dijo que tenía que salir con un amigo. Me quedé quieto, sintiendo como mi cerebro intentaba procesar esas palabras mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido de lo normal. Marta no me había dicho nada de salir aquella noche. De hecho, la última vez que hablamos, me dijo que estaba agotada y que solo quería meterse en la cama temprano. Respiré hondo y fingí que todo estaba bien, porque la última persona que debía notar algo raro era mi hija. ¿Un amigo? ¿Te dijo quién?, pregunté, intentando sonar indiferente mientras recogía uno de los lápices del suelo y lo dejaba sobre la mesa. Lucía se encogió de hombros y siguió coloreando su dibujo. No, pero estaba sonriendo cuando salió, como cuando tú le dices algo bonito. La sensación en mi pecho se convirtió en un nudo incómodo que no supe manejar. Caminé hacia la cocina, abrí la nevera sin razón aparente y la cerré de inmediato. No tenía hambre. No tenía sed. Solo tenía una pregunta dándome vueltas en la cabeza: ¿quién era ese amigo? Saqué el móvil del bolsillo y le envié un mensaje. ¿Dónde estás? Pasaron 5 minutos sin respuesta. 10. 15. Media hora. Nada. Cuando finalmente la puerta de casa se abrió, eran casi las 11. Marta entró con el abrigo puesto y el bolso colgado del hombro. Al verme en el sofá, se detuvo un segundo, como si no esperara que estuviera despierto. «Hola, ¿qué haces aún levantado?», preguntó con un tono casual, pero yo ya había escuchado suficientes mentiras en mi vida como para no reconocer cuando alguien intentaba actuar con normalidad. Me levanté despacio y caminé hacia ella, apoyándome en el marco de la puerta. «Lucía me dijo que estabas con un amigo», solté, sin rodeos. El cambio en su rostro fue sutil, pero lo vi. Su sonrisa se congeló un instante antes de que recuperara la compostura. «Sí, con Clara y su novio, fuimos a tomar algo después del trabajo», respondió con naturalidad, quitándose el abrigo y dejándolo en la silla del comedor. «¿Y por qué no me dijiste nada antes de salir?», pregunté sin apartar la vista de ella. «Se dio en el momento, no era algo planeado», respondió rápidamente, como si ya tuviera la excusa preparada. Caminó hacia la cocina, abrió el grifo y se sirvió un vaso de agua. «Te mandé un mensaje», insistí, cruzando los brazos. Marta bebió un sorbo antes de responder. «No lo vi, tenía el móvil en el bolso». Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Doble cheque azul desde hace una hora. El vaso en su mano tembló apenas un segundo antes de dejarlo en la encimera. «Me estás interrogando, Javier», dijo con un deje de irritación en la voz. «No, solo quiero entender por qué Lucía dijo que estabas con un amigo y no con Clara y su novio», respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con la ansiedad en mi pecho. «Porque los niños se confunden, Javier, no sé qué esperas que te diga», contestó, cruzando los brazos ahora ella. Se hizo un silencio incómodo. Nos miramos, estudiándonos el uno al otro.
Yo buscando una fisura en su historia, ella esperando ver si yo compraría la mentira. Fue en ese momento cuando supe que algo estaba mal. Y que tenía que descubrir qué era. Esa noche apenas dormí. Me quedé acostado en la cama mirando el techo mientras Marta dormía a mi lado como si nada hubiera pasado. Su respiración era tranquila, su postura relajada, como si realmente no tuviera nada que ocultar. Pero algo dentro de mí me decía que lo que había ocurrido esa noche no era una simple salida improvisada con amigos. Había algo más, algo que no encajaba, algo que me estaba obligando a repasar cada detalle de su actitud en los últimos meses. Marta solía contarme todo, incluso las cosas más insignificantes de su día, pero últimamente sus relatos eran más vagos, menos detallados, como si estuviera filtrando la información antes de hablar conmigo. Se arreglaba más, pero sin que hubiera una ocasión especial, pasaba más tiempo con el móvil pero lo dejaba boca abajo en la mesa, y ahora, de repente, una salida nocturna de la que no me había dicho nada. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Me levanté sin decir nada y caminé hacia el baño. Cerré la puerta con cuidado y miré mi reflejo en el espejo. Me veía cansado, los ojos enrojecidos, la piel más pálida de lo habitual. Me lavé la cara con agua fría y volví a la habitación, donde tomé su móvil sin hacer ruido. Solo quería confirmar algo. No estaba bloqueado, pero cuando abrí WhatsApp, lo primero que noté fue que no había ni un solo chat reciente. Todo estaba limpio. No había conversaciones archivadas, ni mensajes pendientes de leer, nada. Como si nunca hablara con nadie. Como si lo hubiera borrado todo antes de acostarse. Dejé el móvil en su sitio y salí de la habitación con la sensación de que el suelo bajo mis pies se estaba desmoronando. Me senté a la mesa, y Marta me sonrió mientras servía el café. «Dormiste poco», dijo sin apartar la vista de la taza. «Me di cuenta de que te moviste mucho en la cama». «Sí, me costó conciliar el sueño», respondí con voz neutra mientras revolvía el café sin intención de beberlo. «¿Algo te preocupa?», preguntó, y por un instante me pareció ver un destello de cautela en su mirada. Pensé en confrontarla en ese momento, en preguntarle directamente si me estaba engañando, si me estaba mintiendo en la cara con la seguridad de quien cree que nunca será descubierto. Pero si lo hacía sin pruebas, ella lo negaría todo, diría que estaba paranoico y convertiría la situación en una discusión sin sentido. No, necesitaba pruebas, algo que la obligara a decir la verdad sin escapatoria. No, nada en particular, mentí, obligándome a sonreír. Solo he estado estresado con el trabajo. Ella pareció relajarse y siguió con su desayuno como si nada. La vi tomar su móvil y revisarlo con rapidez antes de bloquear la pantalla y guardarlo en su bolso. Ya no tenía dudas. Había algo que no quería que yo viera. Decidí tomarme el día para averiguar lo que estaba pasando. No fui a la oficina, en su lugar me quedé en casa esperando a que Marta se fuera al trabajo. En cuanto cerró la puerta, agarré mi portátil y comencé a buscar opciones. No era un experto en tecnología, pero sabía que existían maneras de recuperar mensajes eliminados. Después de un rato encontré un programa que podía hacerlo, pero necesitaba acceso físico al teléfono. Lo dejaría como última opción. Pasé la mañana pensando en todo lo que había ignorado hasta ahora. Recordé que hace unas semanas recibí una notificación de nuestra compañía telefónica por un consumo de datos inusual en su línea. No le di importancia en su momento, pero ahora tenía sentido. También recordé que hace poco le pedí su móvil para hacer una llamada porque el mío se había quedado sin batería y me dijo que no tenía saldo, lo cual era mentira. Porque teníamos un plan familiar con datos y llamadas ilimitadas.
Todo estaba ahí, las señales habían estado frente a mí todo el tiempo, pero yo había elegido no verlas. A las 3 de la tarde, decidí hacer algo que nunca antes había considerado necesario. Llamé a un amigo que trabajaba en seguridad informática y le pedí ayuda. No me dio muchas opciones, pero me dijo que si tenía acceso al móvil de Marta por unos minutos, podía instalar una aplicación que haría copias de seguridad automáticas de sus mensajes y correos electrónicos. No era la decisión más ética, pero ya no se trataba de eso. Si ella me estaba mintiendo, tenía derecho a saberlo. Por la noche, cuando Marta llegó, fingí estar completamente normal. Cenamos juntos, vimos un rato la televisión y cuando ella se fue a duchar, tomé su móvil con las manos temblorosas. Lo desbloqueé y en menos de 2 minutos instalé la aplicación. Cuando terminó, lo dejé exactamente donde estaba y me senté en el sofá esperando que saliera del baño. Cuando se sentó a mi lado, me miró con curiosidad. «Hoy estuviste raro», comentó con una sonrisa. «¿Seguro que todo está bien?» Asentí, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza dentro de mí. «Sí, solo cansado», mentí una vez más. Esa noche, cuando ella se durmió, revisé la aplicación en mi móvil. Había comenzado a sincronizar sus mensajes y correos en segundo plano. Solo tenía que esperar. Lo que encontré al día siguiente cambiaría mi vida para siempre. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero dentro de mí todo había cambiado. Marta se levantó temprano, preparó el desayuno como de costumbre y me dio un beso rápido antes de salir al trabajo. No podía mirarla de la misma manera, no después de lo que estaba a punto de descubrir. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, agarré mi móvil con manos temblorosas y abrí la aplicación que había instalado en su teléfono. Lo primero que vi fue una lista de conversaciones recientes que no aparecían cuando revisé su móvil la noche anterior. No tardé mucho en encontrar el nombre que confirmaría todas mis sospechas: Alejandro. No lo conocía, nunca lo había escuchado mencionar, pero ahí estaba, con una cantidad alarmante de mensajes intercambiados a lo largo de las últimas semanas. Mi respiración se volvió pesada mientras abría el chat, recorriendo con la vista las líneas de texto que iban desmoronando poco a poco todo lo que creía saber sobre mi esposa. Los mensajes no eran explícitos, no al principio. Hablaban de trabajo, de reuniones, de asuntos aparentemente inocentes, pero a medida que bajaba en la conversación, las palabras empezaban a cambiar de tono. Me encantó verte hoy, aunque fuera solo un rato, no puedo dejar de pensar en nuestra última vez juntos, te echo de menos, ayer soñé contigo. Mi pulso se aceleró cuando vi una respuesta de Marta acompañada de un emoji de corazón, yo también lo pasé increíble, ya quiero repetirlo. No hacía falta más. Ahí estaba la prueba, clara y directa. No era un malentendido, no era una exageración de mi parte, era real. Seguí leyendo, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la angustia en mi pecho. No solo me estaba engañando, sino que además lo hacía con una confianza absoluta en que nunca lo descubriría. Había mensajes donde hablaban de encontrarse en hoteles, de noches que habían pasado juntos, de momentos que compartieron mientras yo, como un imbécil, pensaba que estaba en reuniones de trabajo o cenas con amigas. Había fechas, detalles, lugares. Todo encajaba. Todas esas noches en las que volvía tarde, las veces que salía sin avisar, la forma en que había estado más distante en casa. No podía creer que hubiera sido tan ciego, que hubiera ignorado todas las señales que ahora parecían tan obvias. En medio de la conversación, un mensaje reciente llamó mi atención. Alejandro le preguntaba si iban a verse esa noche, y Marta respondía que sí, que tenía ganas de estar con él y que ya tenía todo planeado.
Cerré los ojos un momento, sintiendo una oleada de ira recorrerme el cuerpo. No solo me estaba engañando, sino que planeaba hacerlo de nuevo ese mismo día. Apreté el móvil en mi mano y respiré hondo. Tenía dos opciones: podía esperar y confrontarla con lo que había encontrado, o podía tomar cartas en el asunto de inmediato y atraparla en el acto. La decisión no fue difícil. Pasé el resto del día controlando mi rabia, tratando de pensar en cada detalle para que nada saliera mal. Revisé más mensajes y encontré la dirección del hotel donde se verían. No estaba lejos, un lugar discreto en las afueras de la ciudad, perfecto para alguien que quería ocultar una aventura. Esperé a que Marta llegara a casa para actuar con normalidad, aunque cada palabra que me dirigía me sonaba vacía, cada gesto de cariño me parecía una burla descarada. Cuando llegó la hora de su cita, inventó una excusa mediocre sobre una cena de trabajo. Dijo que no tardaría mucho, que no me esperara despierto, y me dio un beso rápido antes de salir. Sentí ganas de reírme en su cara, pero me limité a sentir y verla salir por la puerta como si no supiera la verdad. En cuanto desapareció por el pasillo, agarré mi chaqueta y salí tras ella. No podía dejar que esta oportunidad se me escapara. Conduje hasta el hotel siguiendo la ubicación que había encontrado en los mensajes. Aparqué en un lugar donde podía ver la entrada sin ser visto y esperé. No tardó mucho en llegar. Vi su coche detenerse frente al hotel, vi cómo bajaba con una sonrisa en los labios, vi cómo sacaba el móvil y enviaba un mensaje, probablemente avisándole a Alejandro que ya estaba ahí. Pasaron un par de minutos antes de que otro coche llegara. Un hombre alto, de unos 40 años, bajó del asiento del conductor y caminó directamente hacia ella. Marta le sonrió y se abrazaron como si fueran una pareja feliz. Como si yo no existiera. Como si todo lo que habíamos construido juntos no significara nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me bajé del coche y caminé con paso firme hacia ellos. No sentía miedo, ni nervios, solo una rabia fría y calculada. Marta fue la primera en verme. Su sonrisa se desvaneció al instante, su cuerpo se tensó y dio un paso atrás, como si al hacerlo pudiera retroceder en el tiempo y evitar lo que estaba a punto de suceder. Alejandro giró la cabeza hacia mí con una expresión de confusión, sin entender qué pasaba. ¿Qué tal la cena de trabajo?, pregunté, manteniendo la voz firme mientras miraba a Marta directamente a los ojos. No respondió. Se quedó paralizada, su rostro pasó del pánico a la culpa en cuestión de segundos, pero no dijo nada. Alejandro, que ya había entendido la situación, intentó hablar, pero lo ignoré por completo. No me importaba quién era ni qué tenía que decir. Esto no era sobre él. ¿No vas a decir nada?, insistí, cruzándome de brazos. ¿O me vas a decir otra mentira en la cara? Marta tragó saliva, miró a su alrededor como si buscara una salida, pero sabía que no la había. Javier, yo. No quiero escuchar excusas, interrumpí con un tono cortante. Quiero la verdad. Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. En su mirada vi lo que necesitaba saber. No estaba arrepentida por lo que había hecho, estaba arrepentida porque la había descubierto. Y eso fue suficiente para mí. Marta se quedó en silencio, con la boca entreabierta, buscando una respuesta que no encontraba. Alejandro miró de un lado a otro, como si aún no comprendiera que no había una salida fácil para él. No había gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo estábamos los tres en medio del aparcamiento del hotel, bajo la tenue luz de una farola, con una verdad que ya no podía ocultarse más. Respiré hondo, conteniendo la rabia que todavía ardía dentro de mí, pero sin perder el control.
¿Cuánto tiempo lleváis viéndoos? Pregunté sin rodeos, sin apartar la vista de Marta. Ella desvió la mirada, cruzó los brazos y pareció encogerse sobre sí misma. No quería responder. Alejandro se aclaró la garganta, como si quisiera intervenir, pero al ver mi expresión decidió que lo mejor era quedarse callado. ¿Cuánto tiempo? Repetí con más fuerza, sintiendo cómo la paciencia se me agotaba. Javier, no es lo que piensas, balbuceó Marta, pero la corté de inmediato. No me vengas con eso. No soy idiota. He leído los mensajes, he visto las fechas, las excusas, las noches que llegabas tarde o decías estar con amigas. No tienes que inventarte nada más. Solo quiero saber la verdad. Marta bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro tembloroso. Finalmente, después de unos segundos de silencio insoportable, murmuró algo casi inaudible. 5 meses. Sentí una presión en el pecho, pero no reaccioné. Solo asentí lentamente, procesando la confirmación de lo que ya sabía. 5 meses. 5 meses en los que había estado compartiendo una vida paralela mientras yo seguía en casa creyendo que todo estaba bien. 5 meses de mentiras diarias, de sonrisas falsas, de palabras vacías. ¿Por qué? Pregunté, aunque no sabía si quería escuchar la respuesta. Marta levantó la cabeza y, por primera vez, pareció recuperar algo de su carácter. Porque estaba cansada de que todo fuera siempre igual, dijo con una voz que ya no temblaba. Porque me sentía sola, porque necesitaba algo diferente, porque lo que teníamos ya no era suficiente para mí. Escuchar esas palabras fue peor que cualquier otra cosa. No porque me sorprendieran, sino porque confirmaban que para ella nuestro matrimonio había dejado de ser importante mucho antes de que yo me diera cuenta. Miré a Alejandro, que todavía se mantenía en su sitio, incómodo, sin saber si debía decir algo o quedarse quieto esperando a que todo terminara. ¿Tú sabías que estaba casada? Le solté de golpe, dirigiéndome directamente a él por primera vez. Alejandro asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, Marta intervino. No le culpes a él. Esto es entre tú y yo. Solté una risa seca, sin humor. Tienes razón, esto es entre tú y yo. Pero él no es ningún inocente, porque sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Alejandro frunció el ceño y por fin abrió la boca. Mira, yo no quería hacer daño a nadie. Simplemente. No me interesa tu versión, le interrumpí con frialdad. No eres más que un tipo que decidió acostarse con una mujer casada. No tienes nada que decir que me importe. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Marta me miraba con una mezcla de culpa y resignación. Sabía que esto no tenía solución, que ya no había forma de volver atrás. ¿Quieres que nos vayamos? Preguntó en voz baja. La miré sin comprender de inmediato. ¿Nos? Repetí con incredulidad. ¿Todavía tienes la cara de decirnos después de todo esto? No quise decirlo así, intentó corregirse, pero no me importaba. Di un paso atrás y negué con la cabeza. Haz lo que quieras, Marta. Quédate con él, vete con él, vuelve a casa o desaparece. Me da igual. Lo único que tienes que saber es que esto se ha acabado. Vi un destello de pánico en su rostro por primera vez. Javier. No, le corté sin darle oportunidad de continuar. No hay nada más que hablar. Te ahorraste la conversación durante 5 meses, así que no vengas ahora con excusas o explicaciones. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. No quería ver su expresión, no quería ver si Alejandro intentaba decirle algo,
no quería escuchar nada más. Abrí la puerta, me senté al volante y arranqué el motor. Al salir del aparcamiento, miré por el espejo retrovisor y vi sus figuras todavía allí, sin moverse. No sentí alivio, ni satisfacción, ni siquiera rabia. Solo vacío. Esa noche no volví a casa. Conduje sin rumbo durante horas, pasando de una calle a otra sin saber exactamente a dónde ir. No tenía sentido volver a casa porque no quería verla, no quería escuchar su voz, no quería encontrarme con la realidad de que todo lo que habíamos construido juntos se había desmoronado en cuestión de minutos. La traición aún pesaba en mi pecho como una piedra, pero lo que más me carcomía por dentro no era el hecho de que me hubiera engañado, sino la frialdad con la que había aceptado todo cuando la enfrenté. No lloró, no intentó justificar lo injustificable, no suplicó que la perdonara. Simplemente asumió que había sido descubierta y esperó a ver cómo reaccionaba yo, como si en algún rincón de su mente aún albergara la esperanza de que le diera otra oportunidad. Después de un rato, me detuve en una gasolinera y apagué el motor. Me pasé las manos por la cara, tratando de despejar la maraña de pensamientos que no dejaban de golpearme la cabeza. Había imaginado tantas veces lo que haría si alguna vez me encontraba en una situación así, y ahora que estaba ocurriendo, me daba cuenta de que la teoría no servía de nada. Podía decir que simplemente la dejaría y seguiría con mi vida, pero el dolor de la traición no desaparecía con una decisión. Había demasiada historia entre nosotros, demasiados años de confianza, demasiados momentos compartidos como para borrarlos de un día para otro. Miré el móvil. Tenía varias llamadas perdidas de Marta y un par de mensajes. El primero decía, Javier, por favor, vuelve a casa. Hablemos. El segundo era más directo, no quiero que esto termine así. Sentí una mezcla de rabia y desdén al leer esas palabras. No quería que terminara así, pero no había pensado en eso cuando llevaba 5 meses acostándose con otro. No había pensado en eso cuando me miraba a los ojos cada día y fingía que todo estaba bien. No había pensado en eso cuando se despedía de mí con un beso antes de salir a verme la cara de idiota mientras se metía en una habitación de hotel con Alejandro. Apagué el móvil y volví a arrancar el coche. No tenía sentido seguir dándole vueltas en mi cabeza porque la conclusión siempre sería la misma. Marta había tomado una decisión y yo tenía que tomar la mía. Seguir en esa casa no era una opción. Sabía que, si volvía, la vería intentando justificar lo injustificable, intentando convencerme de que su aventura no significaba nada, de que aún podíamos arreglar las cosas. Pero no había nada que arreglar. La confianza no se reconstruye con palabras vacías, y lo nuestro había terminado en el momento en que ella decidió cruzar la línea. Terminé en el apartamento de mi hermano, Daniel. Era la única persona con la que sentía que podía hablar en ese momento. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta y me vio con la expresión que llevaba en el rostro, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Marta me engañó. No necesitaba más palabras. Daniel me hizo pasar sin preguntar nada más y me llevó directo al sofá. Sirvió 2 vasos de whisky y me tendió uno antes de sentarse a mi lado. ¿Desde cuándo? 5 meses, respondí, dándole un trago al whisky sin sentir realmente su sabor. No tenía ganas de maldecirla ni de desearle lo peor. La rabia estaba ahí, pero en ese momento solo quería que todo terminara de una vez. ¿Cómo te enteraste? Le conté todo. Desde los primeros indicios hasta la confrontación en el hotel. Daniel escuchó sin interrumpirme, con la mandíbula apretada y la expresión cada vez más tensa. Cuando terminé, dejó su vaso en la mesa y me miró fijamente. ¿Qué vas a hacer? Divorciarme.
Las palabras salieron de mi boca con más facilidad de la que esperaba. Ni siquiera había tenido que pensarlo demasiado. No había otra opción. Bien. No te merece. Me pasé una mano por el cabello y dejé escapar un suspiro. Lo sé. Pero eso no hace que duela menos. Daniela sintió y se recostó en el sofá, mirando el techo. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. No vuelvas a esa casa. No pensaba hacerlo. Sacó el móvil del bolsillo y comenzó a buscar algo. Tengo un amigo abogado que se especializa en divorcios. Te paso su contacto. No tenía ganas de lidiar con trámites legales en ese momento, pero sabía que era necesario. Tomé el número sin decir nada y lo guardé. Ya habría tiempo para eso. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin tener a Marta a mi lado. Y aunque el dolor seguía ahí, una pequeña parte de mí sintió un alivio que no esperaba. Desperté con la sensación de que todo lo que había ocurrido la noche anterior había sido un sueño. Por un momento, mientras mis ojos se acostumbraban a la luz que entraba por la ventana del apartamento de Daniel, pensé que estaba en mi propia cama, en mi casa. Y que Marta saldría en cualquier momento de la ducha para preguntarme si quería café. Pero cuando giré la cabeza y vi la habitación desconocida, la realidad me golpeó de nuevo. Me quedé acostado unos minutos, tratando de procesar la situación con la cabeza más despejada, aunque el dolor seguía ahí, enterrado en el pecho, recordándome que nada de lo que había sucedido podía borrarse. Salí de la habitación y encontré a Daniel en la cocina, sirviendo café mientras revisaba algo en su móvil. Levantó la vista cuando me vio y empujó una taza hacia mí sin decir nada. Me senté en la mesa y tomé un sorbo, sintiendo el calor recorrer mi garganta mientras mi hermano me observaba en silencio. Marta ha llamado toda la mañana, dijo finalmente, dejando el móvil sobre la mesa. También me ha mandado mensajes. Quiere hablar contigo. No respondí de inmediato. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarla de nuevo, pero no tenía ninguna intención de escuchar excusas ni justificaciones. Lo que había pasado estaba claro y no había nada que ella pudiera decir que cambiara los hechos. No hay nada que hablar, respondí finalmente, dejando la taza en la mesa. No voy a volver. Daniela sintió, como si esperara esa respuesta. ¿Y qué vas a hacer? Lo primero es hablar con ese abogado que me recomendaste. No quiero perder el tiempo con esto más de lo necesario. Saqué el móvil y revisé las llamadas perdidas. Marta había intentado comunicarse conmigo más de 10 veces y había dejado varios mensajes. No los leí. No quería saber qué excusa había inventado para intentar justificar lo injustificable. Abrí la conversación con el abogado y le envié un mensaje para concretar una reunión lo antes posible. No había razón para alargar algo que ya estaba decidido. Daniel tomó otro sorbo de su café antes de hablar de nuevo. ¿Vas a volver a casa en algún momento? Negué con la cabeza sin pensarlo 2 veces. No quiero pisar ese lugar mientras ella esté ahí. Puede quedarse con el piso por ahora, no me importa. Lo único que quiero es terminar con esto y seguir adelante. ¿Y Lucía? El nombre de mi hija me atravesó como una puñalada. Hasta ese momento, no había querido pensar en cómo todo esto la afectaría. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, pero no tardaría en notar que algo no estaba bien. No podía dejarla en medio de todo esto, no podía permitir que creciera viendo cómo su madre traicionaba a su padre sin consecuencias. Voy a hablar con ella, dije después de un momento. Pero no ahora. No quiero que me vea así. Daniela sintió en silencio.
Sabía que no era una decisión fácil y que cualquier cosa que hiciera afectaría a mi hija de una manera u otra. Pasé el resto del día en el apartamento de mi hermano, sin ganas de salir ni de hacer nada. No me sentía con fuerzas para enfrentar el mundo exterior, para actuar como si todo estuviera bien cuando en realidad todo se estaba desmoronando. En algún momento, revisé el móvil de nuevo y encontré otro mensaje de Marta. Javier, por favor, tenemos que hablar. No quiero que esto termine de esta manera. Sé que estás dolido, pero al menos dame la oportunidad de explicarme. No quiero perderte así. Leí el mensaje varias veces, sin saber si sentir rabia o indiferencia. ¿Qué esperaba que le respondiera? ¿Que después de todo lo que había hecho la escucharía como si nada hubiera pasado? Apagué el móvil y lo dejé a un lado. No iba a caer en su juego. A la mañana siguiente, me reuní con el abogado. Era un hombre serio, de unos 50 años, con una actitud que dejaba claro que no tenía paciencia para rodeos. Me hizo algunas preguntas básicas sobre la situación y luego fue directo al punto. Si ella no pone resistencia, el divorcio puede resolverse en unos meses. Pero si intenta pelear por la casa o por la custodia de su hija, entonces será un proceso más complicado. No quiero que esto se alargue, respondí con firmeza. No me importa la casa. Solo quiero asegurarme de que Lucía no se vea afectada por esto más de lo necesario. El abogado asintió mientras tomaba notas. Lo mejor sería que llegaran a un acuerdo amistoso, pero por lo que me cuentas, no parece que ella vaya a aceptar esto fácilmente. Si insiste en hablar contigo, probablemente intentará manipularte para que cambies de opinión. No caigas en eso. Asentí, aunque en el fondo ya sabía que Marta intentaría cualquier cosa para salvar las apariencias. No porque realmente estuviera arrepentida, sino porque no quería ser la mujer que destruyó su matrimonio por un amante. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentí más ligero, como si finalmente estuviera tomando el control de la situación. Pero el alivio duró poco. En cuanto encendí el móvil, encontré un mensaje de un número desconocido. No sé qué te habrá dicho Marta, pero hay cosas que deberías saber. Si quieres la verdad, llámame. No había nombre, pero no necesitaba preguntar quién era. Alejandro. Lo leí varias veces, tratando de decidir si valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Parte de mí quería ignorarlo, seguir adelante y dejar todo atrás. Pero otra parte quería saber. No porque su versión pudiera cambiar nada, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba la mentira. Respiré hondo y marqué el número. Alejandro contestó al primer tono. Sabía que llamarías. Habla. Marta te ha mentido más de lo que piensas. Escuché en silencio mientras él me contaba cosas que nunca habría imaginado. Y en ese momento, entendí que lo que creía que era el final, en realidad, solo era el comienzo. Alejandro respiró hondo antes de empezar a hablar, como si estuviera decidiendo por dónde comenzar. Yo no dije nada, solo esperé, con el móvil pegado a la oreja y los dientes apretados, sintiendo la tensión recorrerme el cuerpo. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar no iba a hacerme sentir mejor, pero ya no podía retroceder. Marta no solo me engañó a mí también, dijo finalmente, con una voz tensa. Creí que lo nuestro era algo especial, que estaba conmigo porque quería estarlo, pero me di cuenta de que solo hacía lo mismo que contigo. Mentía. Me decía que te iba a dejar, que ya no sentía nada por ti, pero nunca lo hacía. Cada vez que intentaba que nuestra relación avanzara, se alejaba y volvía a ti como si nada. Sentí una mezcla de desprecio y lástima por ese tipo. Creyó que tenía algo real con ella cuando en realidad solo era otro peón en su juego.
¿Y por qué me dices esto ahora? Pregunté, manteniendo la voz firme. Porque me usó igual que a ti. Pensé que lo nuestro era sincero, pero cuando la enfrenté, me di cuenta de que solo me tenía como una opción más. Cuando la presioné para que tomara una decisión, dejó de contestar mis mensajes. Me di cuenta de que, en cuanto se sintió descubierta, intentó salvar lo que podía contigo y me dejó tirado sin más. No sentí ninguna simpatía por él. Alejandro sabía que Marta estaba casada y aún así decidió involucrarse. Ahora que le había tocado perder, buscaba una forma de redimirse. ¿Eso es todo lo que querías decirme? Pregunté, con impaciencia. No. Hay algo más que debería saber. Se hizo un silencio incómodo antes de que soltara la última verdad que aún desconocía. Marta también estaba con otro hombre antes de mí. No fui el primero. La línea quedó en silencio, pero en mi cabeza todo comenzó a girar. Hasta ese momento había creído que su infidelidad con Alejandro había sido el principio de su traición, pero ahora entendía que venía de mucho antes. Estás mintiendo, murmuré, aunque en el fondo ya sabía que era cierto. No tengo ninguna razón para hacerlo, respondió con frialdad. Si quieres pruebas, revisa su historial de movimientos. Siempre ha sido cuidadosa, pero nadie es perfecto. Corté la llamada sin despedirme. No podía seguir escuchándolo sin que la rabia me consumiera por dentro. Me senté en el coche sin arrancarlo, apretando el volante con las manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Me repetí una y otra vez que nada de lo que había dicho Alejandro cambiaba la decisión que ya había tomado, pero eso no hacía que doliera menos. Lo peor no era la infidelidad en sí, sino la idea de que Marta llevaba mucho más tiempo mintiéndome de lo que yo había imaginado. Volví al apartamento de Daniel sin decir una palabra. Cuando me vio entrar, supo que algo había cambiado en mi expresión. ¿Qué pasó? Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos por un momento antes de responder. Alejandro me llamó. Me dijo que no fue el primero. Daniel tardó un segundo en procesarlo, pero cuando lo hizo, su mandíbula se tensó. Esa mujer es una mierda. No respondí. No había nada más que decir. Esa noche, dormí poco. No por tristeza ni por rabia, sino porque mi mente finalmente se había aclarado. No tenía sentido seguir pensando en Marta, ni en lo que había hecho, ni en lo que significaba todo aquello. La única opción era cerrar el capítulo y seguir adelante. A la mañana siguiente, llamé al abogado y le pedí que acelerara el proceso. No quería discutir por la casa, ni por bienes, ni por nada. Lo único que importaba era mi hija. Hablé con Marta por primera vez desde la confrontación en el hotel, pero fue una conversación breve y sin emociones. Voy a pelear por la custodia compartida de Lucía, le dije sin rodeos. No voy a sacarla de tu vida, pero tampoco quiero que crezca en medio de una mentira. Marta no protestó, tal vez porque en el fondo sabía que no tenía derecho a hacerlo. Aceptó el acuerdo sin poner resistencia. Un mes después, firmamos los papeles. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni intentos de reconciliación. Simplemente pusimos fin a algo que ya estaba roto desde hacía mucho tiempo. El día que salí del juzgado, me detuve en la acera por un momento y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso que había llevado en el pecho finalmente comenzaba a desaparecer. No había ganado nada en esa batalla, pero tampoco había perdido. Solo había cerrado un capítulo que nunca debió haberse extendido tanto. Cuando volví a ver a Lucía, la abracé con más fuerza de la que había planeado. No le di detalles,
Solo le aseguré que todo iba a estar bien, que ella no tenía la culpa de nada y que siempre estaría para ella. Esa fue la última vez que pensé en Marta con rencor. Ya no importaba lo que había hecho, ni cuántas mentiras había dicho. Su historia en mi vida había terminado. Y la mía, finalmente, podía comenzar de nuevo.